Buenas tardes, soy la doctora María Fabiana Giglione, médica del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Allende, y en este nuevo encuentro voy a hablarles de la glándula tiroides y de dos de sus enfermedades más frecuentes, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. La glándula tiroides es un órgano que se conoce desde hace varios miles de años. Sin embargo, no se conocía su función. Algunos decían que tenía una función decorativa, otros que servía de material de relleno. Incluso hubo quienes dijeron que servía como lubricante para las cuerdas vocales. Pero fue alrededor en el siglo XX, en realidad, cuando los avances en la medicina muestran su verdadera relevancia y su verdadera función, que es regular el crecimiento, regular el desarrollo neurológico y regular el metabolismo, es decir, regular la velocidad en la que funcionan todas las células del cuerpo, de modo tal que un órgano pequeño y relevante en los años anteriores y que no servía aparentemente para nada, pasa a ser un órgano de vital importancia sin el cual la vida del ser humano y de cualquier ser vivo es imposible. Como vemos en la foto, la glándula tiroides se encuentra localizada en la base del cuello. Tiene la forma de una mariposa, tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, unidos por un puente que le da ese aspecto característico. Se encuentra abrazando a la tráquea y se encuentra debajo de la piel, la grasa y un músculo, de modo tal que es muy fácil de poderla palpar en cualquier examen clínico. Esta glándula produce dos hormonas de relevancia, que son la levotiroxina, o T4, y la triiodotironina, o T3. Estas hormonas se conducen por la sangre como mensajeros químicos y llegan a cada una de las células del cuerpo para poder cumplir con su función. Pero la glándula tiroides necesita de la ayuda de otra glándula para poder formar estas hormonas tiroideas. Como vemos en la foto, esta glándula se llama hipófisis y libera una hormona que se llama TSH o tirotrofina, que es la hormona estimulante del tiroides. Como su nombre lo indica, cumple con esa función, estimular la glándula tiroides. Recuerden que pueden hacer sus preguntas si tienen alguna inquietud particular, que luego las contestaré al finalizar la conversación. Bueno, afortunadamente, desde hace varios años se cuenta con técnicas bioquímicas muy importantes como son el radioinmunoensayo y la quimioluminiscencia, que permite dosar niveles muy reducidos de sustancias en sangre, dado que las hormonas circulan en niveles muy bajos. Estos métodos han permitido medir de manera exacta los niveles de TSH, de levotiroxina y de triiodotironina. La relación que existe entre la glándula hipófisis y la glándula tiroidea es muy estrecha, pero también es inversa. Esto quiere decir que cuando la hormona tiroidea está en exceso, la TSH va a disminuir. Sin embargo, cuando la hormona tiroidea disminuye, la TSH va a aumentar. Pero la glándula tiroides, aparte de la ayuda de la hipófisis, también necesita, para formar sus hormonas, el yodo de la dieta. Este yodo viene especialmente con los productos provenientes del mar, como mariscos, pescados, etc. Pero también se encuentra en los cereales, se encuentra en algunos vegetales, se encuentra en algunos lácteos. Pero desde el año 1967 existe una ley nacional en la Argentina por la cual la sal de mesa debe estar yodada. Esto ha permitido que desaparezcan las zonas endémicas de déficit de yodo, las zonas de déficit de yodo en el país que generaban patología endémica, tanto hipotiroidismo como bocio. A nivel mundial pasa algo parecido, dado que todos los países tienen algún programa para yodar la sal o los alimentos, y de esta manera mundialmente se han ido erradicando todas estas zonas carentes de yodo.
Recuerden que pueden hacer sus preguntas si tienen algún interés particular. Yendo ya a las enfermedades en sí, la patología tiroidea tiene una incidencia mundial bastante alta, de aproximadamente el 0,5 al 2%. En Argentina hay más de 2 millones de personas que padecen alguna enfermedad tiroidea y muchos de ellos ni siquiera lo saben. En general es una enfermedad más frecuente en las mujeres que en los varones y se puede dar en cualquier momento de la vida, incluso desde el nacimiento. Las enfermedades tiroideas más frecuentes son las que afectan la función, es decir, las que involucran la producción hormonal de la levotiroxina y de la triiodotironina. Estamos hablando entonces del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, las dos enfermedades que con más frecuencia se consulta en un consultorio justamente de endocrinología. Ahora voy a hablar de algunas características del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es el que tiene más prevalencia a nivel mundial, de entre el 1 y 2% de la población. Afecta también a las mujeres más que a los hombres en una relación de 10 a 1. Esto significa que por cada 10 mujeres enfermas hay un hombre. Se puede dar en cualquier etapa de la vida, pero se ve con más frecuencia en las etapas en donde existen otros cambios hormonales, como por ejemplo la pubertad, la etapa de la fertilidad y la etapa de la menopausia. Estoy refiriéndome más a particularidades femeninas porque es una enfermedad más frecuente en la mujer. Las causas del hipotiroidismo fundamentalmente son las posquirúrgicas y las autoinmunes. Con respecto a las posquirúrgicas, claramente una persona que haya sido sometida a una cirugía parcial o total va a quedarse con poco tejido tiroideo para poder producir las hormonas necesarias y por lo tanto tendrá hipotiroidismo. Con respecto a las causas autoinmunes, estamos hablando de la tiroiditis de Hashimoto, de la que probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar. En este caso, lo que ocurre es que hay un desperfecto o una alteración en el sistema inmunitario de la persona y se producen anticuerpos contra un órgano propio, son autoanticuerpos. En este caso el órgano es la tiroides y los anticuerpos son dos. Uno que actúa en contra de la peroxidasa tiroidea, una enzima necesaria para la síntesis hormonal, y el otro que actúa en contra de la tiroglobulina, una proteína también necesaria para la síntesis hormonal. Por lo tanto, la síntesis hormonal estará disminuida. En definitiva, en cualquiera de estos casos nos vamos a encontrar con un estado de hipoactividad tiroidea, es decir, niveles de levotiroxina y de triiodotironina bajos. Por lo tanto, como les comenté primero, la velocidad de función de las células del organismo se encuentra disminuida, o sea, el metabolismo está disminuido y las funciones en general enlentecidas. Por supuesto que la clínica de los pacientes puede variar, puede ser mínima, a veces imperceptible y solamente detectarse en un chequeo clínico que generalmente los médicos clínicos hoy introducen la TSH en cualquier chequeo. Y en otros casos los síntomas son muy marcados a medida que va evolucionando la enfermedad, a veces porque los pacientes no se han dado cuenta o porque lo han confundido con otra situación. Como vemos en la foto, los síntomas más frecuentes por los cuales se presentan los pacientes en el consultorio son el cansancio, la pérdida de cabello o la caída de cabello y la ganancia de peso. En realidad el cansancio es un desgano, una astenia, un decaimiento, una falta de energía para cumplir con las actividades habituales. La caída de cabello es una caída de cabello generalizada, pero tengan en cuenta que la caída de cabello puede deberse a estrés o a otras situaciones clínicas. Y la ganancia de peso generalmente se trata de una ganancia de 2 o 3 kilos, que en realidad es por el agua que se retiene. En general son pacientes que pueden estar hinchados, como abotagados, especialmente ojerosos, con las manos hinchadas y los pies.
Pero no crean que si ustedes son muy gordos o han ganado 10 kilos o son obesos, es porque tienen la tiroides funcionando mal. Porque desde ya existen personas con hipotiroidismo muy severo que sin embargo son delgados. Lo que sí pueden tener estas personas es un poco de retención de agua que les hace ganar 2 o 3 kilos, pero nada más. O sea que si una persona es gorda, seguramente existen otros factores para que tenga esta patología. No es que ser hipotiroideo sea sinónimo de estar gordo, ni ser gordo tenga que ser siempre por la tiroides. Esta es a veces una confusión que se genera o una creencia que es importante aclarar. A medida que la enfermedad va avanzando, los pacientes también tienen otras características, como por ejemplo, la piel se vuelve muy pálida, muy fría, muy seca, muy áspera, y en general los pacientes tienen frío. Las funciones metabólicas en general están disminuidas. Por ejemplo, la función intestinal y aparece constipación. Por ejemplo, la función cardíaca y puede haber bradicardia. Y fundamentalmente existe aumento del colesterol, cosa que se puede detectar en un análisis común, porque está disminuido el metabolismo de los lípidos. Con respecto al sistema nervioso, los pacientes pierden la memoria, la capacidad de atender, están somnolientos y en general están lentos. Eso es lo que le sucede a un paciente hipotiroideo cuando tiene verdaderamente disminuido los valores de T4 y de T3. Le falta batería, le falta energía, le falta, es como si le faltara la cuerda del día para poder cumplir con sus acciones, literalmente lentos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ante la sospecha de esta patología? Pedimos los análisis, gracias a lo que les dije con anterioridad, podemos dosar inmediatamente y en menos de 24 horas tener el resultado de TSH, de T4 y si podemos también de los anticuerpos. Una vez que el diagnóstico sea realizado, es imprescindible iniciar el tratamiento médico. Ese tratamiento hoy en día se hace con levotiroxina sintética que viene en diferentes dosis, de 25 a 200 microgramos. La dosis es individual. Cada paciente debe tener su dosis. No es correcto tomar la dosis del amigo, del vecino, del hermano, del pariente o a la que a uno le pareció. A esa dosis se llega haciendo controles. El primer control se hace a los 2 meses luego de iniciado el tratamiento. Siempre que ustedes vayan a hacerse un control de laboratorio tiroideo y están tomando levotiroxina, deben ir sin tomar la levotiroxina ese día. La pueden tomar luego de la extracción, pero no antes. Sí tomarla, por supuesto, el día anterior. Con respecto a la toma de la levotiroxina, les recomiendo hacerlo siempre en ayunas, con el estómago vacío, ya que es la forma en que mejor se absorbe el medicamento. No combinarlo con vitaminas, especialmente la vitamina B, el hierro o los antiácidos, que pueden alterar su absorción. Y en lo posible, tener un desayuno medianamente liviano y no sobrecargarlo especialmente de fibras que puedan alterar también la absorción de la hormona tiroidea. Es conveniente que el paciente que ha iniciado su tratamiento lo haga y lo respete y no lo interrumpa, ya que el tratamiento del hipotiroidismo es crónico y el paciente va a ser hipotiroideo el resto de su vida. Una vez que se logran las dosis correspondientes a cada individuo, esta persona va a poder tener la vida normal y volver a tener sus funciones perfectamente correctas y las mismas que tenía antes de ser diagnosticado con hipotiroidismo. Por lo tanto, no es un impedimento para nada. En el otro extremo nos encontramos con la enfermedad hipertiroidismo, un poco más compleja, sobre todo para tratarla, también para que los pacientes se estabilicen, un poco menos frecuente, pero también de una prevalencia bastante importante a nivel mundial, de entre el 0,1 y el 1,3%. También más frecuente en las mujeres, pero en este caso con una relación menor en relación a los varones, 7 mujeres u 8 por cada hombre. Se da también a cualquier edad, siendo más frecuente la tercera a quinta década de la vida. El
las causas de hipertiroidismo más importante y más frecuente es la autoinmune también, pero en este caso lo que se produce es un autoanticuerpo que bloquea al receptor en el cual debe ir pegada la TSH. Y este anticuerpo viene a cumplir con la misma función de la TSH, pero lo hace de manera permanente y constante, de manera tal que la glándula tiroides está constantemente exigida y estimulada a trabajar en exceso. Se transforma entonces en una fábrica productora de hormonas de manera anormal y descontrolada, llegando entonces los niveles de T4 y T3 a duplicar, triplicar, cuadruplicar y quintuplicar los valores normales, siendo esto muy peligroso para la vida de las personas. Como vemos en la foto, el hipertiroidismo generalmente se presenta con un paciente que consulta por nerviosismo, palpitaciones y pérdida de peso. Nerviosismo que se traduce con excitabilidad, irritabilidad, temblor, muchas veces en las manos, muchas veces del cuerpo en su totalidad. A veces también los pacientes tienen insomnio y dificultad para retener y prestar atención. Con respecto a las palpitaciones, es un síntoma que los pacientes relatan y que es producto posiblemente de una arritmia, que nosotros los médicos la podemos detectar en el consultorio simplemente con tomarle el pulso al paciente. Podremos encontrar una taquicardia, que significa frecuencia cardíaca acelerada, o incluso una arritmia más severa, que puede ser una fibrilación auricular y que pueda motivar una internación en terapia intensiva. La pérdida de peso del hipertiroideo es característica porque son pacientes que comen desenfrenadamente porque tienen muchísimo hambre y sin embargo pierden peso. A veces estos cuadros, cuando se dan de manera leve, pueden ser confundidos con síntomas de estrés, pero en cuanto se hacen más marcados o se agregan otras manifestaciones, inmediatamente el paciente se da cuenta que algo no va bien. Los otros síntomas suelen ser piel caliente, sudorosa, dolores en los músculos, debilidad muscular incluso para subir las escaleras. El paciente está hiperkinético, en definitiva, está acelerado. El diagnóstico lo hacemos de la misma forma, con el dosaje hormonal de TSH, T4 libre y los anticuerpos, en este caso el anticuerpo estimulante de la tiroides que se llama TRAP. Una vez que les voy a contar otra cosa más. En general, la patología autoinmune tiene un nombre y se llama enfermedad de Graves-Basedow y se caracteriza por acompañarse de bocio, es decir, agrandamiento muy marcado de la glándula tiroides y exoftalmía, es decir, saliencia de los globos oculares. Por lo tanto, prácticamente les diría que el diagnóstico de hipertiroidismo lo podemos hacer en el consultorio, pero debemos confirmarlo, por supuesto, con laboratorio. Una vez que esto se ha hecho, es imprescindible iniciar el tratamiento, el cual puede ser médico, puede ser con yodo radioactivo o con cirugía. El tratamiento de inicio es médico. En la Argentina contamos con un antitiroideo que se llama metimazol. Esto debe darse en compañía de antiarrítmicos y de tranquilizantes, especialmente en los primeros meses hasta que se dan los síntomas. Es importante saber que el hipertiroidismo es una enfermedad de cuidado, que si bien se puede controlar y tratar y la persona puede volver a su vida normal, debe ser rápidamente estabilizado, porque puede poner en peligro la vida del paciente, sobre todo si se establece alguna arritmia o se establece alguna crisis. Una vez que el tratamiento ya se ha logrado equilibrar, el paciente va a llevar su vida normal. Bueno, espero que haya sido una charla amena para ustedes y ahora voy a responder las preguntas que ustedes han realizado. Bueno, acá preguntan si existe relación entre la tiroides de Hashimoto y el colon irritable. En principio les diría que no,
porque la tiroides de Hashimoto es una enfermedad autoinmune y el colon irritable en realidad es una disfunción del intestino grueso. No se contrae y se distienden las asas intestinales como se debe. Sí puede haber relación con la enfermedad celíaca, porque las dos son autoinmunes, es decir, la relación que tienen es que son patologías autoinmunes. No quiere decir que una provoque la otra. Pero relación con el colon irritable, la respuesta es no. Otra pregunta que tengo, dice, tengo el bozo muy agrandado y todos los síntomas de hipotiroidismo, pero los estudios de rutina me dan bien. ¿Qué debo hacer? Bueno, las patologías de las que yo he hablado son las patologías funcionales, hipo e hipertiroidismo, pero la tiroides cuenta con otras afecciones, que son las patologías estructurales. Si podemos ver en la foto, podríamos ver que en algunos casos la glándula tiroidea se puede encontrar sumamente agrandada. Eso se llama bocio, que es lo que tiene la paciente. Pero es probable que ella tenga solamente bocio. El bocio puede existir solo, es decir, tener agrandada la tiroides y sin embargo tener la función tiroidea totalmente normal. En esos casos lo que se hace es controlar y solamente se utiliza la cirugía cuando el bocio es muy marcado y produce algún tipo de síntoma compresivo. Tengo otras preguntas. Si tengo familiares diagnosticados con patologías de la tiroides, ¿debo hacerme un chequeo? Sí. Yo les dije que la patología tiroidea se puede dar a cualquier edad y que es más frecuente en las mujeres. Por supuesto que aquellas personas que tienen familiares con hipo o hipertiroidismo tienen mayor predisposición para tener cualquier patología tiroidea autoinmune, siempre y cuando exista autoinmunidad en la familia. O sea que la respuesta es que todo aquel que tiene un familiar tiene un poco más de riesgo de tener alguna de estas enfermedades y siempre estaría bien hacer un chequeo. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Se puede pasar del hipertiroidismo al hipotiroidismo? Sí, claro que sí se puede pasar. De hecho, es lo que hacemos con el tratamiento médico. Es una pregunta muy importante. El hipertiroidismo debe ser resuelto como sea, por lo tanto, el tratamiento médico que aplicamos intenta transformar al paciente en un eutiroideo, es decir, una persona normal. Pero en ese intento muchas veces se lo transforma en un hipotiroideo como consecuencia del tratamiento. En otros casos, el paciente dado de alta, porque ya resolvió su hipertiroidismo, puede generar un hipotiroidismo con los años, es decir, el hipertiroideo con los años puede ponerse hipotiroideo. Y desde ya que si el tratamiento que se hace para el hipertiroidismo fuera radioyodo o cirugía, por supuesto que el paciente se volvería hipotiroideo, pero eso sería por la intervención médica. De manera espontánea, con el correr de los años, un paciente hipertiroideo puede transformarse en hipotiroideo. Otra pregunta. Bueno, qué interesantes las preguntas que están haciendo. ¿Con qué frecuencia se realizan los controles una vez diagnosticado el hipotiroidismo? Los primeros controles siempre se hacen a los 2 meses cuando se inicia el tratamiento y una vez que se consigue la dosis adecuada, el siguiente control es a los 6 meses. Y como mínimo, todo paciente hipotiroideo debe tener presente de controlarse al menos una vez por año. No es conveniente que un paciente aumente o baje las dosis por algún síntoma, porque es muy común que la gente engorda un poquito o se siente más cansado y aumenta la dosis de levotiroxina. Si no se han hecho un control previo, pueden caer en una sobredosis innecesaria y muy perjudicial para la salud. Vamos a la siguiente pregunta. Los problemas de tiroides pueden causar hipertensión desde ya. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden causar hipertensión. No crean que el hipotiroideo es hipotenso, porque no es así. El hipotiroideo moderado o severo puede ser hipertenso. Y el hipertiroidismo desde ya puede tener hipertensión dentro de sus síntomas y que se corrige en general una vez que se trata la enfermedad.
¿Qué cuidados debo tener en cuenta si tengo la tiroiditis de Hashimoto? Bueno, si tengo la tiroiditis de Hashimoto, tengo autoanticuerpos, los que voy a tener toda la vida. Tengo que tener presente que mi glándula tiroidea seguramente está alterada en estructura y por lo tanto debo hacerme una ecografía. La ecografía es un método muy fácil de realizar y accesible para cualquier persona que nos da todo tipo de información respecto a la estructura de la glándula. Generalmente el paciente con Hashimoto también tiene hipotiroidismo y lo que va a tener que tratar y controlar va a ser justamente el hipotiroidismo y la levotiroxina que esté tomando. Pero puede desarrollar su vida totalmente normal sin ningún inconveniente. No tiene que tener ninguna otra precaución, más que tener el tratamiento y el control adecuado. ¿En algún momento se puede dejar de tomar la T4? ¿Se ingiere de por vida? Bueno, claro, lo que pasa es que si el diagnóstico de hipotiroidismo está bien hecho y es real, el hipotiroidismo es crónico, va a existir siempre. Usted, si lo han operado y no tiene tiroides, no la va a tener nunca más. Por lo tanto, el hipotiroidismo lo va a tener toda su vida. Y si tiene una enfermedad autoinmune que le está deteriorando el tejido tiroideo de manera progresiva, también. Lo que puede suceder es que también existe mucho sobrediagnóstico de hipotiroidismo. Y hoy en día, en cuanto un paciente está un poquito cansado y aumentó 1 kilo, y le hacen el dosaje de TSH y le da en el límite, ya le dicen que es hipotiroideo. Y muchas veces no son pacientes hipotiroideos. Por lo tanto, a lo mejor toman la medicación un tiempo y después, claro que pueden dejar de tomarla porque en realidad nunca fueron hipotiroideos reales. Por otro lado, también existe el hipotiroidismo subclínico, que son verdaderos hipotiroideos pero muy leves. Estos pacientes pueden estar medicados y en algunos momentos pueden no tomar la levotiroxina y mientras se mantengan en un hipotiroidismo subclínico no van a tener problema y pueden mantenerse sin la medicación. Pero el hipotiroidismo moderado severo real debe medicarse toda la vida. ¿Cuánto tiempo antes del desayuno debo tomar la T4? La recomendado es tomar media hora antes del desayuno. Como les dije, evitar el acompañamiento con remedios que puedan alterar su absorción y evitar la ingesta de fibras. Si uno toma un desayuno muy ligero, muy liviano y prácticamente no come nada, puede tomarla 15 minutos antes. Yo estoy medicada desde el 2000, bueno, una pregunta un poco larga. Yo estoy medicada desde el 2010, tengo 49 años y tomo 0,75. La doctora que me atiende dice que está perfecta, pero tengo todos los síntomas. Bueno, tengamos presente, está bien, es correcto, esta pregunta es muy común en el consultorio. Lo que ocurre es que el cansancio, el aumento de peso, el desgano, no necesariamente son síntomas de hipotiroidismo, también pueden ser síntomas de depresión o de alguna otra cosa. El aumento de peso puede ser porque se está comiendo mal o porque no se hace el suficiente ejercicio o por variadas circunstancias. Y a veces se confunde y se cree que es porque no se está tomando suficiente hormona tiroidea. Y lo único que se consigue si se aumentan las dosis es una sobredosis. Mientras las hormonas del análisis estén bien, como les digo, son exactamente lo que representan lo que el individuo tiene en su organismo y son muy fieles para monitorear y controlar el tratamiento. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor pueda esta persona probar con una dosis mínimamente superior, pero no mucho más, porque no va a lograr mejorar del todo sus síntomas. Hace 2 meses me quitaron la tiroides por un carcinoma papilar. Ahora tengo hipotiroidismo y aún no llego a la dosis justa. Bueno, acá se trata de una cirugía y una cirugía total por carcinoma, por lo tanto el hipotiroidismo es total. Cuando se trata de este tipo de patología, lo que se busca es mantener una dosis de levotiroxina en general alta, del medio para arriba, para que los niveles de TSH estén bien bajitos, por lo menos al principio. Yo creo que la dosis la van a conseguir rápidamente porque es bastante fácil controlar un hipotiroidismo postquirúrgico y generalmente persisten con la misma dosis a lo largo del tiempo. ¿Sigo? Seguimos con las preguntas. ¿Tiene cura el hipotiroidismo? ¿Se puede reemplazar la levo por otro suplemento? El hipotiroidismo tiene tratamiento.
como todas las enfermedades crónicas en medicina, pero un tratamiento que permite conseguir la misma vida normal que uno tenía antes de ser hipotiroideo. En realidad, no se puede reemplazar por otro suplemento natural porque, como les decía, en la dieta que tenemos, por lo menos si tenemos una alimentación variada, estamos consumiendo la cantidad de yodo necesario para la síntesis hormonal. Y si no tenemos la síntesis de hormonas suficiente es porque evidentemente hay un trastorno en algún otro lado de la cadena para la cual que necesitamos para producir hormonas tiroideas. Por lo tanto, usted no va a poder reemplazar la levotiroxina por un suplemento nutricional. Y si el hipotiroidismo es importante, la medicación no debe abandonarse. ¿Se puede tomar vitaminas teniendo hipotiroidismo? Sí se puede, claro que sí, pero les recomiendo que en el caso del hipotiroidismo no las tome junto con la levotiroxina, porque las vitaminas, especialmente la vitamina B, puede generar una alteración en la absorción de la levotiroxina y alteraciones de laboratorio que puedan dar lugar también a confusión. ¿Cuál es la dieta recomendada en caso de hipotiroidismo? La que usted quiera hacer, porque usted es hipotiroideo, pero gracias al tratamiento va a pasar a tener un metabolismo normal y usted puede llevar la vida normal de cualquier persona. Por lo tanto, la dieta que usted debe hacer es una dieta saludable, que es la que uno le recomendaría a cualquier individuo, pero no tiene que hacer una dieta específica. ¿Cuál es la dosis máxima que se puede tomar de hormona tiroidea? Muy interesante esta pregunta. Las personas deben tomar la dosis que necesitan. No hay dosis máxima ni dosis mínima. Así hay personas que toman 25 microgramos y otras que necesitan tomar 400. Entonces, mientras las hormonas, vuelvo a lo que dije recién, las hormonas del control estén bien, no importa si tomo 400, no importa si tomo 25, es lo que a mí me hace falta. Y tampoco les recomiendo que se comparen con la dosis que toma la amiga, la vecina o el hermano, porque cada uno necesita una dosis individual. La sal marina viene naturalmente yodada. La sal marina creo que es libre de sodio. Si la sal marina es la dietética, es libre de sodio, por lo tanto no tiene yodo. ¿Cuáles son las causas de hipo e hipertiroidismo en los hombres? Las mismas que en las mujeres, solo que se da con menos frecuencia, pero las causas son exactamente las mismas. Las más comunes, las autoinmunes, y en el caso del hipotiroidismo, las postquirúrgicas. La temperatura corporal baja de una persona, tomada varias veces al día y en distintos días, ¿puede ser señal de hipotiroidismo? Bueno, es una pregunta interesante, pero difícil de responder. Las personas con hipotiroidismo muy severo pueden tener hipotermia. Estos estados de hipotiroidismo son difíciles de encontrar. Los podemos encontrar en las terapias intensivas, en los pacientes que están prácticamente en un cuadro de mixedema o coma mixedematoso, que realmente son pacientes que por el hipotiroidismo tienen una vasoconstricción periférica total, están totalmente pálidos, blancos, y ahí sí podemos encontrar hipotermia. Pero en los cuadros de hipotiroidismo habituales, yo les diría que no. Lo que sí existe es sensación de frío, que es distinto a estar hipotérmico. ¿El hipotiroidismo produce taquicardia? No, el hipotiroidismo no es causa de taquicardia, más bien puede ser causa de bradicardia cuando no está tratado. Una vez tratado y bien reemplazado, no es causa de taquicardia, pero puede ser causa de taquicardia el exceso de levotiroxina que el paciente esté tomando en su tratamiento, así que eso hay que tenerlo en cuenta. El hipertiroidismo sí puede provocar taquicardia, de hecho es uno de los síntomas principales que tiene. ¿Cómo se detecta el hipotiroidismo subclínico? El hipotiroidismo subclínico es aquel en el cual, como yo les conté, la TSH y las hormonas tiroideas tienen una relación inversa. Cuando una sube, la otra baja. Pero en el caso del hipotiroidismo subclínico, lo único que hay es un aumento de la TSH, en un intento de la hipófisis de hacer que la glándula tiroides produzca suficiente hormona. La hormona que produce
llega a ser la suficiente y se mantiene normal. Por lo tanto, en el hipotiroidismo subclínico solamente va a haber aumento de la TSH y los valores de T4 pueden ser normales. Es la última pregunta. ¿El hipotiroidismo produce alguna patología en el oído interno? No. La respuesta es no. Bueno, yo espero que haya sido de utilidad la presentación. Espero haberles podido responder las preguntas en la medida que ustedes necesitaban. Y desde ya que si quedan dudas o alguien cree que puede estar afectado de alguna de estas enfermedades, puede consultar en los servicios que tenemos tanto en el Cerro como en Nueva Córdoba, ya sea de manera telemédica o de manera presencial, y vamos a tener mucho gusto de atenderlos. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.